por su presencia en esta tarde agradable en la que vamos a compartir con Víctor del Árbol, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde Barcelona para tener este encuentro con las lectoras y los lectores de Alcalá de Henares. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Concejalía de Cultura, al concejal de Cultura Santiago Alonso, a todo el personal municipal, a la biblioteca, Cardenal Cisneros, al director, por hacer posible que la Feria de Alcalá de Henares cada año vaya siendo más grande, ¿no? Y recibiendo autoras y autores, como es el caso de Víctor del Árbol, que nos fascinan con su literatura y podamos encontrarlos y conocer no solo, como va a ocurrir esta tarde, no solo su faceta maravillosa de escritores, sino su faceta personal, su faceta de ser humano que siente y padece, que dentro de su mundo de la literatura tiene sus momentos maravillosos y, como no hablábamos hoy, sus frustraciones, y por lo tanto yo creo que van a ser unos minutos que a todos nos van a apasionar. Así que, Víctor, tu primera intervención literaria en Alcalá de Henares. Sí, he tenido la suerte de venir aquí personalmente. Hace años estuve un par de veces, pero como escritor es la primera ocasión. Entonces, cuando me invitasteis a venir, pues dije, asocié, ¿no? Alcalá de Henares, Cervantes, literatura, pues vaya que me voy. Y aquí estoy, maravillado. Me lleva un poco un chasco porque he visto la pila, digo, ¡hala, qué bien se conserva! Bueno, es una piedrecita, pero Claro que sí. Bueno, como os decía, vamos a hablar y mucho de literatura, de los libros de Víctor del Árbol, pero también hay que hablar de la faceta de que los escritores, las escritoras, son personas con los mismos sentimientos que pueda tener el lector, ¿no? Y en ese sentido, hoy he descubierto muchas cosas importantes de Víctor, porque os digo realmente... Perdona, ¿sabéis quién es ese señor, no? Estoy contra la programación. Jesús Arzuaga. Estoy contra la programa porque tengo un acto a las 7. Bueno, pero quédate 5 minutos. Bienvenido. Es buen amigo. Bienvenido. Entonces, claro, deciros que el escritor y la escritora tienen su trasfondo personal. Y yo hoy, compartiendo desde por la mañana un rato agradabilísimo con Víctor, pues he descubierto cosas que me he sentido fascinado, ¿no? Y ahí vamos a adentrarnos. Lo primero, Víctor, que ya de por sí me ha sorprendido mucho, es tu lugar y tu modo de encontrar la concentración para escribir. Porque lógicamente yo ya te veía en tu despacho, bien rodeado de libros, en silencio o con música de ambiente, no, pero ¿dónde escribes? Bueno, claro, es que la vida de los escritores está llena de clichés, de estereotipos. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo la primera vez que quise hacerme escritor fue porque vi una foto de Albert Camus, el autor del extranjero, esa típica foto del abrigo con el cigarrillo, ¿no? Y pensé, qué guay es esto, es el escritor. Y también siempre he asociado, o habíamos asociado, la idea del escritor pues en su biblioteca, en su torre de marfil, y yo no, la verdad es que yo no puedo escribir en los sitios cerrados. Me pasa como con Miguel Delibes, que no podía escribir en los sitios donde había silencio, ¿no? Tenía que estar rodeado de sus sobrinos y de sus nietos y de sus hijos para escribir. Hay una anécdota divertidísima, la conocéis. Cuando Miguel Delibes estaba escribiendo, claro, tenía en casa pues, todos sus hijos, las familias, y no había manera, ¿no? Porque le ponían al bebé encima y tal. Entonces se cogió un piso de al lado
para escribir, se alquiló un piso de al lado para escribir. Y el primer día que estuvo allí, en silencio, cri, 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 no le venía la inspiración, entonces se volvió a casa a escribir, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Yo tengo una biblioteca preciosa en mi casa, pero es para las fotos y para las entrevistas, y porque yo necesito ruido a mi alrededor. Entonces yo escribo en un bar, en la esquina de mi casa desde siempre. Yo escribo a mano, escribo con pluma y cuaderno, desde que era un chaval, sigo haciéndolo, y necesito el ruido de la ciudad a mi alrededor. Entonces, y además fumo, como habéis podido comprobar, mucho. Y en casa no fumo. Y yo si no fumo no escribo, entonces me voy a la calle, que es lo que me queda. Café, cigarrillos, libreta, y ahí paso las horas. Qué bueno, yo recuerdo que Blue Jeans, el escritor que ha sido tan famoso juvenil, Francisco de Paula, empezó escribiendo en una cadena, una multinacional de cafés, pero yo creo que es que luego ya le contrataron para que escribiera allí, al igual que su look con una gorra, y hubo un momento en que el Planeta lo obligaba a mantener el mismo look de escritor juvenil con la gorra. O sea, no podía quitarse la gorra mientras estuviera trabajando para Planeta, ¿no? Para que luego digan que los escritores somos libres y podemos hacer lo que queramos. Claro. Y luego hay otra cosa, hay muchas que me han alucinado hoy contigo. Desde luego, uno de los ratos más agradables que he pasado en mucho tiempo, escuchándote y compartiendo anécdotas con escritores que conocemos. Hemos hablado de Lorenzón Silva, hemos hablado de Carmen Posadas, hemos hablado de muchos escritores. Y a mí me ha sorprendido también mucho en ti que conectaras y que tu gran éxito y seas tan conocido en Francia. Quizás en este momento ya al mismo nivel que en España, o a lo mejor todavía más en Francia. ¿Esto cómo comienza? ¿Qué ocurre para que te admiren en Francia? Pues es una historia muy bonita y muy anecdótica, porque uno de mis escritores fetiches, uno de mis referentes, es Albert Camus. Pero yo lo había leído de jovencito en español, no sabía nada de Francia y había leído a Paul Valéry y a otros escritores franceses, pero por pura afición instintiva. Y en el año 2012 yo había publicado una novela aquí en España, en una editorial muy pequeñita, una novela que se titula La tristeza del samurái. Y esa novela se tradujo de repente, esas cosas que nunca pasan, a mí me pasaron, se tradujo a 20 y tantos idiomas, entre ellos el francés. Yo en aquella época todavía trabajaba en la policía y en España pues la verdad es que era muy poco conocido. Antes me decía un autor de Luis, bueno, yo es que no vendo mucho, vendo mil y pico ejemplares, y yo le decía, hombre, pues yo de mi primera novela vendí 500, o sea, no sé cómo, ¿no? Y era con esta novela aquí. Y en Francia fue muy bonito, yo esto lo tengo que contar porque fue muy bonito y todavía me emociona mucho. Claro, me llama la editorial, me dice, oye, tienes que venir a Francia porque te van a dar un premio, ¿no? Que fue el premio a la mejor novela negra europea. Y yo no podía ir porque estaba trabajando. Estaba en la policía judicial y tenía un operativo y no podía ir. Y me dijeron, es que la condición para que te lo den, condición sine qua non, es que tú estés presente. Entonces hablé con mi jefe, que para él los libros eran, bueno, esto es un hobby que tiene el chaval, y dijo, no puedes ir porque hay esto y no puedes ir y tal. Entonces esa noche, la noche de crisis, la noche de pasión que todos pasamos en la vida una vez, estuve discutiendo con mi mujer, hablando, qué hacemos, qué tal. Yo tenía 40 años. Y mi mujer me dijo, ¿tú lo ves claro? Dije, yo no veo nada claro, pero yo quiero ir. Y no me presenté al trabajo. Me fui a Francia a recoger el premio. Y cuando volví, presenté la dimisión. Me iban a expedientar de todas maneras, pues dije, bueno, pues ya me voy. Y así empezó mi historia en Francia. No sé si había agua en la piscina, pero me tiré. Bueno, y mientras aquí esa novela pues iba funcionando muy despacio, muy poquito a poco, porque era una editorial indie muy chiquitina,
Pues en Francia llegó la primera semana y voy a hablar con la editora francesa y yo he pensado, bueno, pues me parece que he cometido el error de mi vida, pero ya está hecho, ya no tiene remedio. Y me dice, le pregunté, digo, bueno, ¿cómo va la novela? Y me dice, y puso mala cara y dije, ya está, ya la ha cagado, sí, es que yo ya lo sabía. Dice, bueno, no va mal. Dice, la primera semana hemos vendido 13.000. Dice, pero tú no te preocupes que va a ir a más. Y yo me pellizcaba, me mordía así como para no... Digo, bueno, no está bien. Cuando salí, llamé a mi mujer, bueno, aquello fue... Y así empezó. La verdad es que fue casualidad. Fue casualidad que me dieran este premio con esta novela. Es una novela que habla sobre la memoria, habla sobre la guerra civil, la transición, pero desde el punto de vista que a mí me gusta escribir, que no es la gran historia, sino que son las historias familiares. Yo pensaba que era una historia para nosotros, que era una historia pequeña, pero en Francia dio muy fuerte. ¿Por qué? Porque era una visión de España nueva. Un escritor joven, un escritor de nueva generación, ellos tenían el referente de Vázquez Montalbán, de este tipo de escritores, y Víctor del Árbol era otra cosa. Y además desde el punto de vista de la novela negra, que suena muy novedoso para ellos. Bueno, caí en gracia y allí sigo. Ahora, gracias a Dios, las cosas ya se han equiparado un poquito, para bien. Qué bueno, pero daros cuenta, me he traído unos apuntes cuando hablamos de un escritor que recibe premios y nos planteamos cómo llegan los premios. Llegan por la calidad. La calidad, esto no es un milagro ni un sorteo, te ha tocado el sorteo de que se vendan muchos ejemplares. Entonces, Víctor del Árbol, y no sé si lo diré exactamente por orden de años, premio Tiflos de la ONCE, finalista del Lara en 2008, pero luego tenemos aquí ya en Francia, yo creo, Prix du Polar Européen en 2012, Gran Premio de la Literatura Policíaca 2015, Premio Nadal 2016, también tengo aquí en 2015 Pata Negra, Prix Cameleón 2017, ¿se dice eso? Bueno, y ojo, muy importante, él me lo ha nombrado, quiero que nos expliques qué ha representado para ti ser nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 2017. Yo creo que eso es muy emocionante. Bueno, yo me emocionó poco. Yo soy una persona muy pragmática. Y yo en mi carrera literaria me he emocionado 2 veces. Una cuando gané el premio Nadal, por razones obvias, ¿no? Y la otra fue pues cuando me llamaron del Ministerio de Cultura francesa para decirme que me habían nombrado Caballero de las Artes y las Letras, porque es un reconocimiento que en España solo tenía Miguel Delibes y Arturo Pérez Reverte también se lo dieron después, pero bueno, para mí Miguel Delibes, como habréis notado, es uno de mis maestros y claro, para mí fue muy bonito, porque además yo vengo de una familia, y no me gusta hacer apología del pasado, pero el pasado evidentemente nos condiciona con lo que somos y con lo que escribimos, el carácter, ¿no? Que yo te decía que se necesita para escribir también, además del talento. Claro, yo vengo de una familia sin libros, vengo de una familia muy pobre, vengo de una familia donde la cultura era algo que le pasaba a los demás. Es decir, nosotros en mi casa no había acceso a la cultura porque simplemente el día a día se debía solventar con sobrevivir. Entonces, claro, yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, para que yo pudiera leer y entrar a libros en casa, se hizo socia de una cosa que existía muy bonita, que era el Círculo de Lectores. Esos fueron los primeros libros que entraron en casa, libros de adultos, que solo leía yo. Claro, ahí empecé la maldición, ¿no? Yo no empecé leyendo a Salgari, Julio Verne, ¿no? Yo empecé leyendo a Miguel Delibes, a Dostoyevsky, a Albert Camus, a Stefan Zweig. Claro, y yo con 13, 14 años, que no me enteraba de nada, tenía una empanada mental con el lobo estepario de Germán Hesse, y pensaba, pues esto es la literatura. O sea, la literatura es una cosa muy seria, ¿no? Yo crecí con esa idea, ¿no? La literatura tiene que tener enjundia, tiene que tener profundidad, tiene que emocionar. Para mí el thriller, el libro de aventuras no existía, no existía. Lo descubrí después, ¿no?
Entonces yo crecí con esa idea de que además la literatura era combate, ¿no? Un poco como decía Gramsci, ¿no? La literatura es una herramienta para cambiar el mundo. Yo crecí en un entorno, que ya te digo, muy pobre, pero teníamos una biblioteca. Yo soy muy fan de las bibliotecas. Pero nosotros teníamos una biblioteca de libros que la gente iba regalando, y yo descubrí ahí el poder de lo público, el poder que tienen los libros en la gente, ¿no? Y yo he centrado toda mi carrera en eso, como ya te he comentado. Claro, cuando de repente un país donde la cultura es un paradigma de identidad, un país donde la cultura no tiene miedo de lo que viene de fuera, porque es tan fuerte, tan segura de sí misma, que puede absorberlo todo, y te da ese honor, que es un honor, la verdad es que es un honor muy grande, no tiene remuneración económica ni nada, pero es un honor muy grande. Pues yo me sentí muy emocionado, ¿no? Y sobre todo me sentí muy emocionado por la motivación. Porque la motivación era que yo he servido de puente, y eso me encanta, entre la cultura francesa y la cultura española de mi generación. Que yo he llevado a Francia el conocimiento de una España moderna y he traído de rebote el conocimiento de una Francia distinta, ¿no? Para mí, que como te digo, la literatura es una cosa muy viva, esto es literatura para mí. Eso fue un honor muy grande, ¿no? Porque sentí que tenía sentido todo lo que hago. Y luego en el discurso que di en la academia, pues yo me sentí muy orgulloso de hablar de la literatura española que escribimos hoy en día. Me sentí muy orgulloso de un país que defendí como progresista, que ha sabido reinventarse, un país europeísta, dar una visión distinta de España, que también ha roto muchos estereotipos en Francia. Y yo me siento muy orgulloso de eso. También te tengo que decir que aquí no lo sabía nadie, o sea, no se hizo eco nadie. Bueno, sí, salió un articulito pequeño en el País. Pero a eso también hay que aprender a acostumbrarse, como también te decía lo del carácter. ¿No? Sí, porque hemos tenido en esta conversación tan maravillosa que hemos mantenido desde las 12 de la mañana hasta prácticamente venir con todos ustedes, hablábamos de la fuerza, el carácter que tiene que tener el escritor profesional para adaptarse. Yo quiero que tú esto me lo aclares un poco, pero lo he vivido en muchas ocasiones, a la frustración. Quiero decir, el éxito es maravilloso, el día que tienes unas expectativas que has puesto en algo se ven compensadas, te sientes maravilloso, pero la trayectoria de un escritor también debe demostrar carácter para esos momentos de frustración. Sí. Claro, depende de quién te cuente esta historia, te la contará según su propio carácter. Yo te hablo del mío. Yo soy uno de los escritores, yo soy escritor de la experiencia. Es decir, para mí la vida es la que crea la teoría, no la teoría la que crea la vida, ¿no? Entonces, soy un escritor que el carácter que se le ha imprimido desde niño, el entorno que ha vivido en la adolescencia y en la primera juventud, es lo que le da carácter a tu literatura. Hay un libro de cabecera que yo le recomiendo a todos mis estudiantes cuando vienen a una de mis charlas o a uno de mis ciclos, y es Escribir es vivir, de José Luis San Pedro. Es decir, yo cualquiera que sea escritor, que caiga en mis manos, le hago leer ese libro. Para mí es como una Biblia, ¿no? Porque él te explica que el verdadero escritor no distingue entre lo que es vivir y lo que es escribir. Simplemente la escritura es el destilaje, la consecuencia de una sensibilidad, de una forma de entender la vida, de una forma de entender el arte, la sociedad, la empatía, la ética, etcétera, 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 ¿no? Claro, eso condiciona mucho tu compromiso. A mí cuando me hablan de escritores comprometidos, a mí no me gusta la palabra escritor comprometido, a mí me gusta mucho la palabra embarcado, ¿eh? Porque no es que tú elijas una opción, es que la opción te elige a ti. En función de quién eres, cuál es tu historia, tú te ves embarcado en un tipo de literatura, en un tipo de visión de la vida, tratas unos temas u otros, es decir, yo no elegí la novela negra me eligió a mí, ¿eh?
Yo podría haber elegido el thriller quizá, o la novela policíaca, o la novela histórica, o otro tipo de novela, pero por las temáticas que a mí me interesaban, la identidad, la doble identidad, el ser hijo de inmigrantes nacido en Cataluña, la pobreza como forma de resistencia y de dignidad, la violencia contra los niños, que era un poco el sujeto que yo trataba en la policía. Es decir, todos esos sujetos, que son los que a mí me interesan, me llevan a la novela negra. ¿Qué pasa? Que esa novela puede ser amable o no, puede ser aceptada o no, pero tú no puedes elegir, es decir, tú tienes ese carácter, tú tienes esa manera de ver las cosas y a veces eso te facilita el camino y a veces te lo dificulta, ¿no? Yo nunca he sentido la frustración de ser más conocido en Francia que en España, o más conocido en Estados Unidos o en Japón que aquí, porque para mí la visión de la literatura es universal. Si yo me considero un ciudadano del mundo, por supuesto que soy español, por supuesto que soy de Barcelona y por supuesto que soy del barrio de Torrebaró. No sé si alguno de vosotros ha visto el 47, pues yo vengo de ese barrio. Yo soy vengo de ahí. Entonces pero mi vocación como escritor es la universalidad. Entonces la frustración que yo pueda sentir, pues porque en España, por lo que sea, durante unos años, muchos años en realidad, no hubiera el eco que yo tenía en Francia, pues a mí lo que me hizo fue reforzar mi carácter, en vez de minusvalorarlo. Es decir, bueno, yo tengo que percutir, yo tengo que seguir en este camino porque no puedo hacer otra cosa. Y tarde o temprano, yo siempre he defendido que las cosas que se hacen de manera auténtica, que las cosas que se hacen de manera honesta, acaban dando su fruto. Yo no era un chiste cuando he entrado, yo os he dicho, ay, me pensaba que no habría nadie, porque ya estoy acostumbrado. Es verdad, yo estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a que a veces hay 400 personas y a veces no hay nadie. Y no pasa nada, porque yo soy el mismo y la literatura que hago es la misma, ¿no? Entonces, en la generación de hoy en día, entender eso, explicar que la literatura no es un medio, sino que es un fin, una forma de vivir, cuesta mucho. A los escritores jóvenes, bueno, joven, pues yo soy joven, a los escritores que empiezan les cuesta mucho aceptar eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad del yo, muy yoísta, que parece que si no vendes mucho, que si no triunfas mucho, que eres malo. A ver, tú sabes lo que haces, tú sabes si eres bueno, tú sabes si crees que lo que estás haciendo vale la pena. El carácter te hará seguir o te hará rendirte, como he visto en tantísimas ocasiones, ¿no? Por eso te decía en el coche que para ser escritor no basta el talento, hay que tener carácter. Hay que tener carácter de escritor, hay que tener carácter de músico, hay que tener carácter de pintor. Mi padre, que era una persona bueno, pues el mundo de la cultura, pues como os he dicho, no tal. Mi padre odiaba a la policía. Cuando yo me metía a la policía yo no se lo dije. Él me vio en una foto, porque yo empecé mi carrera en la policía como escolta del presidente, y él me vio en una foto, en el periódico, y así se enteró mi padre que era policía, y se enfadó conmigo, lo que no os podéis imaginar, que son unos cabrones, porque bueno, venía de la policía franquista, de otra época, ¿no? Cuando dejé la policía, por esta anécdota que os he contado, se lo dije pensando que se pondría contento. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre dejar una carrera de funcionario después de 20 años? Para escribir, como si no hubiera bastantes libros en el mundo, y no sé qué. Bueno, es decir, presiones, yo las he sufrido muchas. Y sin embargo, de una manera un poco ingenua, siempre he pensado que si uno cree de verdad que lo que hace es bueno y vale la pena, eso te va a llevar hasta el final. ¿Es fácil? No, pero ¿vale la pena? Sí, porque es una forma de vivir, como decía José Luis San Pedro. San Pedro ¿sabéis que era banquero? Trabajaba en un banco. Él era economista, pero su sueño de siempre fue escribir. Y al final de su vida se convirtió en un referente para toda la generación de escritores. No tanto por su literatura, que también, ¿quién no ha leído La sonrisa etrusca? ¿Quién no ha leído Octubre, Octubre? Pero no tanto por eso, sino por su integridad.
su manera de entender la vida y trasladar eso a la escritura. Eso para mí es fundamental, eso es carácter. No es un carácter combativo, es un carácter resiliente. Y bueno, pues eso es lo que yo, digamos, pregono un poco cuando te vienen estos chavales y te dicen, oye, pero ¿tú cómo lo has hecho? Digo, bueno, yo no te voy a contar cómo lo has hecho, te voy a contar cómo lo tienes que hacer tú, y es amarrarte los fuertes y decidir qué quieres hacer y por qué quieres hacerlo. Claro. A mí hay dos cosas. Envié a Víctor un cuestionario, una serie de preguntas para publicarlo en el semanario de Alcalá de Henares, el Puerta de Madrid. Y al final había una pregunta a la que él responde muy escueto, es que le digo, ¿me puedes confesar tu principal defecto y tu virtud literaria? Y ahí contesta súper escueto y dijiste, complicar lo fácil. Sí. A ver, yo como lector de Víctor del Árbol, digo, me está volviendo loco. Pero al mismo tiempo reconocía qué gran escritor. O sea, estoy diciendo, es que me está haciendo trabajar muchísimo como lector, eso lo hemos hablado hoy. No me lo está poniendo nada fácil. No estoy con un libro que lo leo de principio a fin, me relajo, es una historia relajada, sino que me está obligando a decir, ostras, hemos vuelto para atrás, y aquel personaje, y luego ya cuando me has dejado muerto, es cuando yo te digo, esto tú coges y te haces unas escaletas perfectas de cada personaje, y encima me dice que está en su cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué complicas tanto? Y también, ojo, no lo digo como crítica ninguna, al revés, de crítica ninguna. ¿Cómo eres capaz de que los personajes interactúen para atrás, para adelante, se entremezclen, coincidan en un momento determinado y dejen de coincidir? Bueno, esto es maravilloso. La vida es maravillosa y complicada, ¿no? Yo no sé, me limito a observar. Yo me limito a observar cómo interactuamos entre nosotros, cómo somos nosotros. Yo creo que yo estoy profundamente interesado en lo que somos, no en lo que parecemos o en lo que aparentamos, en lo que somos de verdad. Y no solo lo que somos de verdad para los demás, sino para nosotros mismos. Hay un escritor que decía que crear un personaje en realidad es muy fácil. Solo tienes que coger un puñado de palabras y construir una persona. ¿No? Claro, así de fácil es eso. O sea, construir una persona con un puñado de palabras, eso es crear un personaje. Claro, es mucho más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esa frase es que para que un personaje nos emocione de verdad, tiene que ser como nosotros. Pero tiene que ser como nosotros de una manera que nosotros ni siquiera sabemos. Es decir, tienen que convivir la inocencia y la culpabilidad, el deseo y la frustración, la felicidad y la infelicidad, el amor y el desamor, la esperanza y la desesperanza, porque así es como vivimos los seres humanos. No conozco a nadie, no he conocido nunca a nadie, excepto algún monje cartujo, que lo tenga todo claro, que su vida sea un horizonte diáfano, que no encuentre dificultades en la vida, que no se vea afectado por las emociones. Eso sería un personaje como Meursault en El extranjero, ¿no? Un anafectivo, alguien que no se ve afectado por las emociones. Y yo lo que veo, por desgracia, es que hoy en día las emociones que se trasladan en la literatura están muy influenciadas por las series de televisión, sobre todo las series de televisión americanas. ¿Qué pasa? Que son emociones acartonadas, no son reales. No son reales, son mecanismos sentimentales. Pero el sentimentalismo no tiene nada que ver con la emoción. El sentimentalismo es una cosa de, uy, me he enamorado. Acabo de ver a esta chica, me he enamorado. Pero luego salgo por la puerta, veo a otra, uy, ahora ya no, ahora me he enamorado de la otra. Eso es sentimentalismo, es superficialidad, es no entrar en la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, mi personaje, uy,
me he enamorado de esta chica. Ahora, uy, me he enamorado de la otra chica. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿A ti qué te pasa? ¿Que no es capaz del compromiso? ¿Que eres como un niño que no ha evolucionado, que ve una cosa y ve la siguiente y ve la siguiente? Así son las emociones. Yo cojo lo aparente y obligo al lector, a través de los personajes, a ir hasta el fondo. Gabriel García Márquez era un maestro, un genio de la literatura. Puede que en el siglo XX haya habido dos o tres escritores a su altura. Como novelista, era un fracaso. Era muy mal novelista, a nivel técnico. O sea, las novelas de Gabriel García Márquez hacen agua por todos lados. Si uno se coge 100 años de soledad, está lleno de incoherencias, de incongruencias. Hoy en día un editor le diría que tendría que cortar la mitad de las páginas, etc. Pero como contador de historias es único, un genio. Vargas Llosa sería el primero de la clase, y Gabriel García Márquez sería un genio. Bueno, pues en una conferencia yo le escuché decir algo que se me quedó. Lo digo por si aquí hay algún escritor y le apetece quedarse con este regalo. Decía, la manera de entender a un personaje es la manera de entender a una persona a través de círculos concéntricos, ¿no? En el primer círculo siempre está lo aparente, lo que nosotros estamos viendo, haciendo ahora. Yo os veo a vosotros me veréis a mí, juzgáis pues, mi tono de voz, mi gesticulación, mi manera de vestir. Más o menos os llega el mensaje de lo que digo, más o menos, ¿no? Bueno, pues ese sería el primer círculo, las amistades, lo aparente. Luego hay un círculo que trabajamos los escritores, que es el círculo más reservado, que es el familiar. Lo que pasa dentro de casa. Los amigos, las relaciones más personales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, la relación con el pasado, con nuestra infancia. Luego hay otro círculo más pequeño todavía, que es el secreto. Aquello que muy pocos conocen. La vida secreta que todos tenemos. Todos tenemos una vida secreta. No tiene por qué ser una vida misteriosa. Todos hacemos cosas que no queremos que nadie más vea. O que solo conocen determinadas personas. Todos tenemos complejos, heridas, culpas, etcétera, que conoce muy poquita gente. Tocs, manías, cosas que hacemos, ¿no? Esa es ya una parte muy interesante para trabajar con los personajes. Pero es que luego hay todavía otro círculo más pequeñito, muy pequeñito, que es el secreto último. Que es aquello de nosotros mismos que no conocemos. Y que yo os voy a ayudar a descubrir. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Cuando llegas a yo concibo un personaje como un minero que va excavando la tierra, capa a capa, hasta llegar al núcleo de la tierra, es decir, al núcleo de sí mismo. Claro, eso no se puede hacer de una manera sencilla. Perdón, no se puede hacer de una manera simple. Sí se puede hacer de una manera sencilla, pero se tiene que hacer de una manera muy auténtica. Toda búsqueda duele. La conciencia nace del dolor. La conciencia de existir, de ser, de vivir, nace del dolor. Y para mí es una herramienta de trabajo maravillosa, porque el dolor es una experiencia a través de la cual tú puedes empatizar con todos los lectores, porque todos la compartimos. No necesariamente uno tiene que irse a la guerra y ver cómo matan a su familia, no necesariamente uno tiene que caer en manos de un sicario que te convierte en un drogadicto. No, claro que no. Pero en el fondo todo eso son anécdotas, son excusas. Al final yo te estoy hablando de... ¿Qué te pasó de pequeño? ¿Qué te pasó de pequeña? ¿Y ese silencio con tu padre? ¿De verdad quieres a tu mujer? ¿Y tus hijos? ¿Y tú de verdad eres así de idealista o en el fondo no crees en nada? Son preguntas incómodas, pero que son preguntas para las que está creada la literatura, para las que está creado el arte. El arte se ha creado para eso, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué hago? Ese dolor, lo que yo le prometo siempre al lector es que hay luz.
Porque a pesar de lo que parece, yo soy muy optimista. Yo quiero mucho al ser humano. Es decir, yo creo que al final de todo, por muy oscuro que esté todo eso, ese minero va a encontrar una grieta de luz. Y ahí nos vamos a tirar, todos, de cabeza, ¿no? Porque todos queremos una esperanza, todos... Yo creo que el arte nace como forma simbólica de evocar un mundo ideal que de alguna manera hemos perdido y al que podemos volver, un poco como el paraíso perdido de Milton, ¿no? Como si fuéramos esos ángeles caídos que estamos esperando que alguien nos dé la mano, tire de nosotros para devolvernos a nuestra esencia celestial. Bueno, pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Es decir, el paradigma de las novelas, de todas mis novelas siempre es: nosotros vivimos en un lugar maravilloso que es la Tierra, vivimos en un lugar maravilloso que es España, somos gente cojonuda, hasta Trump lo dice que somos buena gente, tenemos un sentimiento familiar y de amistad que poca gente, yo en pocos lugares del mundo he encontrado, y sin embargo lo olvidamos. Nos puede el día a día, nos puede el estrés, nos puede el miedo, nos puede la presión, y lo vamos olvidando y nos vamos volviendo mezquinos, cobardes, timoratos, procrastinadores, mentirosos, traidores, ¿no? Es decir, entonces yo sigo todo ese proceso, pero al final siempre hay un momento en el que dices: pero tú te acuerdas de cuando eras niño y jugabas con tus amigos, y te acuerdas de cuando te enamoraste la primera vez, y te acuerdas de cuando tu padre te cogía de la mano y te llevaba a la playa. Es decir, hay un remonte hacia lo humano. Eso es lo que a mí me fascina de la literatura. Todo esto que has hecho tan... un aplauso para Víctor, porque de verdad que... Yo estaba preparado. No sé si os lo he contado, pero fui seminarista también, ¿eh? Entonces, lo de pregón y todo eso se me da muy bien, ¿no? Está genial. Sermón. Claro, y esto nos lleva, vamos a ir entrando en la trilogía y en los libros que vas a presentar esta tarde, que después de esta presentación Víctor estará en la Feria del Libro, en la caseta número 1 de Notting Hill, para firmar sus libros. Entonces vamos a adentrarnos en esta trilogía en la que todo lo que acabas de decir lo he encontrado. Porque en tus novelas el lector sabe por qué un sicario es sicario, por qué una víctima, por qué estaba en ese punto, qué le llevó a ese punto, por qué un inspector de policía actúa de un modo determinado, porque cualquiera de tus protagonistas tiene magníficas virtudes, cualquiera de ellos, y sus enormes defectos y sus penurias personales, porque es así el mundo, porque el que es grueso y pesa que los demás ya está mediatizado y actúa en la vida porque sabe que los demás le ven muy grueso. Y el que es muy guapo vive y actúa porque sabe que es muy guapo, muy guapa. Entonces yo lo encontraba en tus novelas, ¿no? Y dentro de ser novela negra, yo no sé si me vais a decir que sí o que no, pero son muy humanas. Sí, por eso te decía yo al principio que de alguna manera es la novela negra la que me elige a mí, no yo a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas que yo toco son queridos de ese tipo de género. Pero claro, no es la novela típica de thriller, o no es la novela típica donde, digamos, hay una investigación al uso que se acaba resolviendo como un enigma, un juego de enigma entre el lector y el escritor, ¿no? Aquí lo que hay es, desde el principio, las cartas sobre la mesa, y luego la ley de la causa y el efecto. Es decir, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces yo lo que hago es ir siguiendo el hilo de esas consecuencias, pues en el caso de esta trilogía de Nadie en esta tierra, del tiempo de las fieras y de las buenas intenciones, las consecuencias de la violencia, ¿no? Es decir, la violencia no es una cosa anecdótica en mis novelas. Cualquier acto de violencia tiene una importancia vital porque es como una bomba que estalla y que afecta a toda la gente que está alrededor.
Y luego, claro, a mí lo que me interesa es qué pasa después del telediario. ¿Cuáles son las consecuencias para las víctimas? ¿Cuáles son las consecuencias también para los victimarios? Porque también el victimario que asesina, de alguna manera eso le debe afectar. No sé si positiva o negativamente. Entonces, a mí me interesa seguir el hilo de la violencia que muchas veces se convierte en una cadena también, ¿no? Es decir, tú me has hecho, yo te hago, tú me has hecho, yo te hago. Y así hasta que nos quedemos ciegos, ¿no? Entonces, el punto de partida de esa humanidad es ese descarnamiento, ¿no? De ver un mundo basado en la violencia y que tanto aquellos que la ejercen como aquellos que la sufren tienen que soportarlo, ¿no? Tienen que soportarlo. En otras novelas era otro tipo de violencia, era una violencia que tenía más que ver con la historia, con H mayúscula, los perdedores de la historia, ¿no? He escrito mucho sobre la transición, la memoria histórica, la retirada en Francia, los gulags rusos, la dictadura en Argentina. He escrito hasta novelas que pasan en Uganda, ¿no? Con una premisa. Todas mis novelas, también esta trilogía, todas se basan en hechos reales, ¿sí? Todas tienen un punto de partida que es un hecho real, que yo he conocido o que yo he investigado. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy un cronista, no soy un periodista, no soy un historiador. Entonces yo puedo permitirme la subjetividad, la hipérbole. Entonces yo a partir de eso extraigo consecuencias y las ficciono, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no voy a hacer una tesis sobre la violencia. Lo que voy a hacer es crear una historia con dramas familiares, con mujeres fuertes, en unos periodos del tiempo y del espacio y de la historia muy, muy fuertes para que impacten al lector, y contándole una historia vamos a hacer ese viaje del que yo te he hablado al principio. En este caso, el hilo conductor de las tres novelas, que concluyen con las buenas intenciones, que se pueden leer, por cierto, absolutamente de manera independiente, es un sicario sin nombre. Es un sicario sin nombre que además no sé si sabéis que yo durante 20 años fui policía. Sí, creo que lo he dicho al principio, ¿no? Sí. Bueno, pues hubo una época en la que hacíamos intercambios con policías de diferentes países y yo tuve la suerte, y lo digo sin ironía, de que estuve en Guadalajara, en México. Y allí hice muy buenos amigos que a día de hoy, que ya hace otros 20 años que me marché de la policía, sigo manteniendo, jueces, fiscales, etc., ¿no? Entonces, yo en aquella época ya estaba escribiendo, yo ya escribía, había publicado mi primera novela. Y un amigo, un fiscal, me dijo: Víctor, ¿quieres conocer a un personaje muy curioso? Y digo, sí. Y me presentó a un sicario. Me hizo conocer a un sicario, que no se parece en nada al que yo cuento, por eso os digo la hipérbole, ¿no? No era ni mucho menos tan interesante como el personaje. Pero sí que me llamó la atención. Bueno, era un tipo bastante pequeñito, bastante disminuido, muy amable, muy religioso, bueno, con una cabeza bastante bien amueblada, pero tampoco era nada de que tú te podías cruzar con él por la calle sin ningún problema e ignorarlo, un invisible diríamos, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención, que el mal, que la violencia, que el crimen no es un estereotipo literario, no es una serie de televisión, porque este tipo jamás habría salido en una serie de televisión o protagonizado un libro, ¿no? Sino que es precisamente lo anodino de ese personaje lo que lo convierte en cualquiera. Y eso era lo que me resultó más inquietante, ¿no? Que cualquiera podría ser ese sicario, ¿no? Entonces, la segunda cosa que me llamó mucho la atención es que el tipo me dijo: mira, yo te voy a contar mi historia, que la he utilizado. Dice, pero no puedes decir mi nombre. Claro, y pensé, bueno, pues un sicario sin nombre, ¿no? Y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante también porque al no tener un nombre, como digo, significa que puede ser cualquiera. Y también es una generalidad, es una idea. Más que un personaje,
El sicario es una idea, una manera de entender el mundo basado en la violencia, y en este caso la violencia que viene de la miseria. Porque, claro, en la primera novela, en Nadie en esta tierra, lo que vemos es lo que él hace. O sea, es un sicario que llega a Barcelona, que, bueno, tiene que ejecutar a un personaje, y, bueno, básicamente es eso. Luego, la relación que él tiene con el policía, con Julián Leal, que es otro gran personaje, ¿no? Y ya está, lo que pasa ahí. La segunda es El tiempo de las fieras, donde hay otra historia que ocurre, y lo que aquí vemos ya no es lo que él hace, lo que aquí vemos es de dónde viene. Se cuenta su infancia, él nos cuenta su infancia, y el escritor nos dice si lo que él cuenta es verdad o es mentira, porque él habla en primera persona y el escritor en tercera, Entonces hay un juego de subjetividad-objetividad muy interesante, porque tú eres el sicario y les cuentas, bueno, yo es que cuando era pequeño, cuando tenía 13 años, maté a mi primera víctima porque mi padre tenía deudas de juego y se lo iban a cargar. Y entonces me dijeron que si quería saldar la deuda, pues tenía que matar a alguien, y fui y lo hice. Y la gente, claro, normal, pobre chico, ¿no? Y yo, en el capítulo 7 o 6, te digo, eso es mentira. Yo estaba allí, porque yo soy Dios, yo soy el de Miurgo, yo lo veo todo. Y en realidad tú lo que querías era que te regalaran unas bambas Nike que habías visto por un escaparate. Y te gustaba el jefe de la banda, y te gustaba llevar el hierro ese, el revólver ese antiguo. Entonces es muy interesante ese juego de verdad-mentira, que yo es lo que viví en estas entrevistas con este hombre, ¿no? Claro, él me contaba las cosas, pero yo tenía los informes policiales. Y luego yo hablaba con el fiscal, y él me decía, mira, esto que te ha dicho es mentira. O sea, te ha dicho que este no lo mató él, porque se cargó a este niño, hizo esto, hizo... Entonces ahí hay un juego muy interesante para el lector entre la objetividad y la subjetividad, ¿sí? Y en la tercera, que es esta, hay otra historia, lo interesante del personaje es que le quito todo el poder. En las dos novelas anteriores él ha sido el victimario, entonces se puede permitir ese discurso soberbio, arrogante, frío, es que la vida es así y el que no lo entienda es idiota, ¿no? Pero yo no soy mala persona, simplemente me adapto a las circunstancias. En cambio aquí lo que hago, digo, bueno, pues ahora te voy a quitar el poder, ahora vas a ser tú la víctima. Ahora vamos a ver si sigues manteniendo tu filosofía de vida. Porque claro, cuando nos va bien, nuestros principios nos van perfectos, pero ¿y cuando nos va mal? ¿Los seguimos manteniendo o hacemos como Groucho Marx y los cambiamos? ¿No? Bueno, pues ahí se ve la verdadera catadura del sicario. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con lo que hace, luego lo que piensa, lo que siente, y acabamos descubriendo lo que es. Y en la última palabra, de la última frase, de la última página, nos dice su nombre. Y ya no nos importa, ya nos da igual, ¿no? Qué bueno, una maravilla. Bueno, llegados a este punto y que la charla va avanzando y va quedando cada vez menos tiempo, me gustaría daros la palabra si tenéis alguna pregunta para Víctor o algo que os apetezca, os pasamos la palabra. A ver quién desea iniciar. Siempre cuesta la primera pregunta y luego ya hay todas seguidas. A ver, ¿os apetece preguntar algo a Víctor? ¿Continúo yo? Bueno. ¿Es timidez o es con estrés y cuidado? No, siempre es la timidez de la primera pregunta. Sí, tras una primera pregunta hay muchas. Sí, ¿qué es timidez? Siempre. Empezamos. Yo podría preguntarte muchas, pero ¿cuál es el personaje más especial de los que has escrito? Muy buena pregunta. El personaje más especial de los que he escrito, yo creo que he escrito, no sé, como 400 o 500 personajes a lo largo de mi carrera. Pero hay uno que le tengo particular cariño, que se llama Elías Gil, que es el protagonista de 1.000.000 de botas. Una novela que pasa, una novela maravillosa, que recorre, es un gran fresco que recorre todo el siglo XX a través de un drama familiar, ¿no? Y es un personaje muy complejo, que me costó mucho escribir y que me costó mucho descubrir quién era de verdad, y me dio mucha pena descubrir quién era de verdad, porque lo quería mucho.
Pero la lógica, la mayéutica que el autor establece con el personaje, que es preguntar y responder, me llevó a la conclusión de que era un farsante, de que me había estado engañando 600 páginas. Sí, sí, de verdad. Y pasó igual con los lectores. Nos enamoramos todos de Jesús, iba a decir Jesús Gil, madre mía. Nos enamoramos todos de Elías Gil, de este chico minero que empieza con 20 años, que se va a la Unión Soviética porque es un idealista y quiere cambiar el mundo. Y vemos cómo va evolucionando, hasta acabar convirtiéndose en un monstruo. Y a mí me dio mucha pena. Claro, tú me podrías decir, bueno, pues podrías haberlo cambiado. Ya te he dicho que un escritor construye personajes con un puñado de palabras para hacer personas reales. Y se convirtió en una persona real para mí. Es uno de los personajes que más quiero, sí. Elías Gil. A ver, más preguntas. Ahora ya hemos abierto la brecha. Bueno, tú has dicho que tenías muchas, ¿no? Pues sigue. He leído 6 de tus libros, ¿te suena Placa Bocado? ¿Qué has leído? ¿Perdona? 6 de tus libros. Anda, qué bien. Estoy en el club de lectura de Placa Bocado, que tenemos un grupo para leerte a ti específicamente. Somos 40. Qué bien. Y vamos a ver a la Feria del Libro, porque vamos todos los años, de Madrid. Y nos fascina pues un poco lo que él decía, ¿no? O sea, creas libros complejos que no hay que prestar atención a lo que se está leyendo, no son libros de pasapáginas, estoy en la playa mirando así, leyendo un libro, pero hilas los libros de una manera que a nosotras nos tiene fascinadas, o sea, es de abrir la boca al final, ¿no? Y es verdad, yo siempre decimos, no sé por qué la gente no te conoce, no sé, porque eres dentro de la novela negra, o sea, eso que dicen de es que la novela negra o el thriller se está peleado con la literatura, o sea, mentira. No, para nada. Pura. Yo siempre he pensado que la literatura es literatura. Y que hay, en contra de lo que se dice, ¿no? De que, bueno, eso es relativo, depende, no depende. O sea, hay buena literatura y mala literatura. Hay buenos escritores y hay malos escritores. Y se puede demostrar científicamente cuáles son los buenos y cuáles son los malos. No tiene nada que ver con los géneros eso. Es decir, hay thriller, que es muy buena literatura. Hay novela negra, que es muy mala literatura. Y hay literatura que es muy banal, muy vacía, muy umbilical, ¿no? muy del yoísmo. Hay un filósofo alemán, Schopenhauer, que en el siglo XIX escribió un ensayo sobre qué es escribir bien. Decía una cosa muy simpática y muy curiosa. En el siglo XIX decía, los jóvenes no leen, la literatura se acaba, la banalidad se ha apoderado de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él daba una guía de cómo identificar a un buen escritor y daba dos premisas, ¿no? Decía, el buen escritor es el que antes de escribir piensa para responder a dos preguntas. ¿Por qué quiero escribir esto y para qué quiero escribir? Y en función de la respuesta es bueno o malo, ¿no? Yo tengo mi manera de entender la literatura. Yo tengo mi manera de entender la estética. ¿Sabes? Yo creo que se pueden contar las cosas más terribles de la manera más bella. Porque así somos los seres humanos. Entonces, solo hay una condición. Yo solo me pongo un límite, que es... o sea, yo no creo en la censura, pero sí que me autocensuro en una cosa. Yo no creo, nunca traspaso la línea de la pornografía. De la pornografía de la violencia, de la pornografía de las emociones. O sea, yo te voy a buscar siempre a lo auténtico. Siempre. Y eso es incómodo, porque hay gente que no le apetece. Hay gente que no quiere que le hurguen dentro. Dice, oiga, ya la vida ya es bastante complicada como para que venga usted aquí a sacudirme. Ya, pues no te vayas al Prado a ver los cuadros de Goya. ¿Me explico? Pues no leas a Víctor del Árbol, ¿qué quieres que te diga? Claro, yo desde luego lo que sí os digo a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de acudir a este encuentro con Víctor del Árbol, y lo he dicho al principio, es que el escritor, la persona, está al mismo nivel que lo que él escribe. Yo no sé si Víctor era consciente, pero mientras comíamos y parecía que estábamos dialogando, no era así.
Yo estaba escuchando una clase magistral. Parecía que estábamos dialogando, pero no es así. Yo estaba preguntándole, sabiendo escuchar, alucinando, porque cuando te he preguntado, todas mis preguntas han tenido intención. Yo no sé si tú eras consciente de que yo estaba... No, yo soy muy ingenuo. Aunque no lo parezca, soy muy ingenuo. Pero eso es bueno para ti, para mí, para los dos. Entonces, claro, yo le pregunto a Víctor, a ver, muchos de los que estáis aquí sabéis que escribo. Soy autor independiente en un nivel, pues, de andar por casa y ya está. Bien. Perdona, yo también soy autor independiente, ¿eh? Bueno, entonces... Vale. Expresando que no trabajo por contrato, que... Bueno, no sé si me he explicado. No sé si me he explicado. Entonces yo le he preguntado a Víctor, fijaros que todas mis preguntas tenían intención. Y yo le he dicho a Víctor, ya has llegado, tienes la sensación de que ya has llegado, que ya lo has conseguido, ¿no? Lo que escribes gusta, eres conocido, estás ya en el mundo de lo que podemos decir famosos, que también hemos comentado, fijaros qué importante, qué pocos escritores en España se les reconoce físicamente. Quiero decir, podemos estar en un restaurante y estar allí comiendo Gómez Jurado y no sé si decir el 100% de los comensales, pero un 95% no van a tener ni idea de qué es Gómez Jurado. Hombre, si está Máximo Huertas, Boris Izaguirre, Marta Robles, porque ya hay una connotación de medios de comunicación, televisivos, pero en España, por desgracia, una gran desgracia es que los escritores no ocupan el lugar que ocuparía a lo mejor quizás un cantante, un futbolista, qué sé yo. Pero yo te he preguntado con toda mi intención si ya habías llegado y me has dejado alucinado, porque me has dicho, si hay 20 peldaños, estoy en el 8, ¿no? Peldaño 8. Joder, qué humildad, qué sinceridad, qué... No, en realidad no es humildad, ¿eh? Qué ganas de seguir trabajando. Es ambición. Claro, y entonces me has añadido, y quiero que lo puedas explicar, que tú tienes un objetivo de crear literatura, de hacer la literatura que tú consideras que es la que debes hacer, sin influencias, ¿no?, pues de las editoriales, y ese afán de crear buena literatura es lo que te dignifica, porque no me has hablado del aspecto comercial, sino que quieres crear buena literatura y cada vez mejor literatura. Háblanos de esto. Bueno, tiene que ver con el carácter, con la ambición de cada cual. Un amigo que es un escritor muy bueno y poco conocido, y aún así feliz, me explicó hace un tiempo cómo es este oficio, ¿no? Y me gustó mucho. Es un escritor que yo recomiendo que busquéis, que se llama Alfonso Cervera, de la editorial, publica en una editorial muy pequeñita de Barcelona que se llama Editorial Montesinos. Era amigo íntimo de Rafael Chirmes, uno de los mejores escritores de este país, pero él decidió quedarse en su pueblo de la Serranía de Valencia y publicar en la editorial de su amigo toda la vida. Bueno, él me explicó una vez una cosa muy interesante. Me dijo, Víctor, dice, todos los que empezamos escribiendo aspiramos a convertirnos en grandes novelistas, ¿no? Dice, y unos pocos lo consiguen, unos pocos. Dice, y de esos pocos, todavía hay menos que se conviertan en grandes escritores. Es decir, nosotros empezamos queriendo contar historias y luego acabamos queriendo entender el mundo. Empezamos queriendo contar anécdotas, que nos conozcan, que nos publiquen, que mamá esté orgullosa de ti, ver tu libro en un escaparate, que vengáis todos ahora a hacer una cola muy bonita para firmar, para que yo me sienta triunfador.
y él se sienta contento de haberme traído. Pero luego está la literatura. Luego está lo que decía Ramón del Valle Inclán. ¿Qué es ser un clásico? Un clásico es aquel que jamás pasa de moda. Un clásico es aquel que siempre es moderno. Un clásico es aquel que ha dejado una huella imperecedera en su tiempo y en su época. El Quijote, El extranjero, de Albert Camus, Ricardo III, Shakespeare, Los santos inocentes, Miguel Delibes, y tantos y tantos y tantos. Claro. 100 años de soledad. Sí, libros universales. Son libros que quedarán como crónica de lo que fue y no fue y quiso ser el ser humano. Eso es a lo que aspiramos absolutamente todos los escritores. Yo quiero que dentro de 100 años los chavales que vayan a hacer la selectividad en el apartado de literatura española del siglo XXI haya un comentario de texto sobre las buenas intenciones. Porque eso significará que yo he conseguido pulsar mi tiempo, mi generación, mi época, entenderla y convertirla en paradigmática. Eso significa convertirse en gran escritor. Convertirse en gran escritor no es ganar el premio Planeta, no es ganar el premio AENA, no es ganar el premio Cervantes, ni siquiera ganar el premio Cervantes, que es el sueño que tenemos todos los escritores. Yo te he dicho, un día me verás entrar por esa puerta, ¿no? O sea, no con los pies por delante. Ya me entendéis. Porque sí, porque todo eso alimenta el yo, el ego. Yo también te decía en esta charla magistral, según tú, que uno de los mayores enemigos del talento es el ego. Es decir, a veces los escritores, sobre todo los escritores, cuando empiezan por su propia inseguridad, son como una bombona de butano, soltando gas. Les tiras una cerilla y explotan. ¿Por qué? Porque la inseguridad les hace querer aparentar más. Y es un mundo muy competitivo. Y muchas veces, si tú no tienes esto muy claro, caes en la trampa de las editoriales. Y caes en la trampa de los periodistas. Y caes en la trampa de los libreros. Y caes en la trampa del público. Y es darle a la gente lo que la gente quiere. Y la gente no sabe lo que quiere. Y la gente cada vez te va a pedir más. Y al final te vas a perder. Vas a estar haciendo algo que no eres tú, ¿no? Yo te decía, si yo hiciera eso, pues no me habría ido de la policía. Estaría trabajando en una cadena de montaje apretando tornillos. ¿Por qué me iba a complicar la vida? Si puedo escribir en mi casa, yo he escrito toda la vida. Para mí y para mis amigos, desde que era niña. ¿Por qué cambiar, no? Es decir, lo que te hace cambiar es la aspiración a convertirte en un gran escritor. Yo quiero ser el Miguel Delibes del siglo XXI. Yo quiero ser el Albert Camus del siglo XXI. Yo quiero ser el Dostoyevsky del siglo XXI, ¿no? Y seguramente no lo seré. ¿Y qué más da? Pero es tu objetivo. Pero te marcas un camino, ¿no? Y eso tiene que ver también con otra cosa que yo declaraba hace poco en una entrevista en el periódico. Yo dije, mira, cuando yo estoy escribiendo, yo soy un artesano. No solo porque escriba a mano y estas cosas, que bueno, eso es estética, es un gusto, sino por la concepción misma de lo que estoy haciendo. Como diría Manuel Vilas, que es un buen amigo, cada libro que escribo sueño que sea el mejor libro del mundo, ¿no? El libro más bonito del mundo, que sea mi mayor obra, la trato con cariño, con paciencia, busco cada palabra, cada matiz. Eso es el artesano. Cuando estoy promocionando soy un profesional. Pero a mí lo que me gusta de la escritura es la artesanía la que te lleva al arte. No es la profesión. La profesión te da dinero, fama, humillación, ridículo, frustración, ego, vanidad, etcétera, etcétera. Todo eso que está muy bien, es muy divertido. Está muy bien ganar dinero, coño, y tener una casa en no sé, Las Rozas y comprarte un yate como Arturo Pérez Reverte. Arturo, está guay, hombre, yo lo quiero, eso, joder, yo vengo de una familia muy modesta, coño, pues también quiero vivir muy bien.
Pero si yo tengo que sacrificar un ápice de mi artesanía, por eso no lo hago. No lo hago. Bravo, un aplauso grande. No, no. Un aplauso grande. Víctor, muchas gracias, que estamos llegando al final de esta charla. Muchas gracias, amigas y amigos. A mí me ha cautivado, no solo en este ratito que hemos estado compartiendo con todas las personas que habéis asistido, sino que yo ya conocí a Víctor hace años en un congreso en Gijón, que fue una de mis primeras intervenciones como ponente en ese congreso, en una mesa con José Luis Corral, nada menos, ¿no? Y ya conocí a Víctor, ya comencé a admirarle. Y luego, diversas coincidencias, el verano pasado coincidimos, él realizó la inauguración y el pregón de la Feria del Libro de Benavente, y me encantó reencontrarme con él, y es cuando le pedí su contacto, que nos ha llevado a poder estar esta tarde aquí. Que no ha sido nada fácil, por cierto. Bueno, nos vamos a contar las anécdotas de Luis Compés, son anécdotas de Luis Compés. Y entonces ha costado un poquito encontrarnos en Atocha, en la estación de Atocha. Pero bueno... El camarote de los hermanos. Pero vamos, un poquito, ¿no? Tampoco ha sido mucho, ha podido ser 20 minutos de búsqueda. Con un solano de la hostia. Entonces, muchas gracias, Víctor, de verdad. Gracias. Encantado de tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, de verdad, a la Concejalía de Cultura, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a Santiago Alonso. Creo que se está haciendo una gran labor, tremenda, y siempre es muy difícil, pero se va viendo, ¿eh? Eso que a veces hemos oído, brotes verdes, ya están los brotes verdes. Y gracias, Santiago, de verdad. Muchas gracias.